Osana, AM 1640. Radio Osana, AM 1640. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Osana. Radio Osana. AM 1640. Dios salva hoy. Radio Osana. Radio Osana. Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma. Tenemos que entender que la Biblia nos habla mucho acerca de la fe. Uno de los puntos principales que tenemos en la Biblia desde aún el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento es el tema de la fe. La fe cristiana se basa en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, no en sentimientos ni en cosas visibles o circunstancias. Siempre decimos que la fe no es lo que sentimos, la fe no es lo que vemos, sino la fe es lo que creemos. Amén. Y debe originarse no en nuestros sentidos, o en nuestra vista, o en nuestras emociones, sino en nuestro corazón. Esa fe tiene que ser una fe firme y una fe concreta en Cristo y en su palabra. No tiene que ser como muchos dicen, tengo una fe ciega. Bueno, qué problema, ya arrancamos con problemas, y tiene una fe con una deficiencia total, con una ceguera que le impida realmente ver la bendición y las promesas que Dios ha hecho. La fe conecta, une al creyente con este Dios maravilloso, con este Dios de poder. Amén. Porque si algo recibimos de Dios, lo recibimos por medio de la fe. Es decir, que entonces la fe nos conecta. El que verdaderamente cree y tiene fe, también actuará consecuentemente por la palabra, porque no hay otra forma, por la palabra de Dios, con una perfecta seguridad. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Muy bien, y es la convicción, el convencimiento, la convicción de lo que no se ve. Que aunque no esté viendo, estoy creyendo, como dijimos antes, que Dios hará la obra. Amén. Vamos a ver distintos niveles de fe mencionados en las Escrituras. En primera instancia vamos a ir de lo natural a los aspectos negativos para terminar con los aspectos positivos mencionados en la Biblia con respecto a la fe. En primera instancia, ¿qué tenemos que decir de la fe natural? De la fe que el hombre tiene naturalmente. El nivel natural de fe que el ser humano tiene es el ejercicio del hombre de manifestar confianza en cualquier cosa, ¿no? En algún pensamiento, en alguna situación, en alguna persona. Es la fe cotidiana, es la fe que tenemos naturalmente en nuestra vida. De hecho, Dios nos creó con esta fe, que le podemos decir fe natural.
podemos tener fe en las cosas diarias, en las cosas cotidianas. Tengo fe que si puse el despertador a la hora indicada me va a despertar, ¿no? Yo duermo confiado de que a tal hora, de alguna manera es una forma de ejercitar una manera de fe, un nivel de fe, un nivel natural de fe. Creer en lo que alguien afirma que puede ser cierto o no, o como muchas veces decimos y lo hemos escuchado tantas veces, que el sol saldrá cada día por la mañana. Amén. Usted tiene fe en eso, usted sabe que esto es así, tiene confianza. Amén. Nos organizamos, nuestra vida está organizada bajo, digamos, estos parámetros de fe que ya hemos asumido en nuestra vida y, por supuesto, nos conducimos de esa manera. Pero cuando esto habla de la fe natural, la ejercitamos diariamente, en las cosas más pequeñas, en las cosas diarias y cotidianas, usamos esa clase de fe natural. Me subo a un colectivo, yo sé que va a ir por me va a dejar donde yo espero que me deje, ¿no? Porque sé que va por este lugar y me voy a bajar en tal lugar. O sea, hay un montón de ejercitaciones naturales que merecen justamente que usemos esa clase de fe. No podemos dudar, me voy a subir al colectivo, pero ¿me llevará realmente por este? No lo pensamos, ¿no? ¿A usted lo piensa? Bueno, a veces uno dice, bueno, quién sabe las cosas como son, pero las tenemos asumidas y las creemos y las utilizamos de esa manera y que son de beneficio para nuestra vida. Pero hay algunas cuestiones negativas con respecto a la fe. Cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos las Escrituras, allí las tenemos prácticamente mencionadas y las vamos a ir mirando para que podamos entender de qué se trata. En primera instancia podemos decir o hablar negativamente de una fe sin fundamento, sin raíces. Cuando Jesús habló la parábola del sembrador, la conocen bien, ¿no? Habló de la semilla que caía en distintos terrenos, ¿amén? Y entre los terrenos en que caía la semilla había uno que era el terreno pedregoso, caía sobre piedras. Y dice el texto, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 6, que parte del camino cayó sobre piedra y nacida, la semilla comenzó a germinar, dice, secó porque no tenía humedad, no tenía profundidad de tierra para poder echar sus raíces. Esta fe, según lo que dice la misma parábola, aparece rápidamente, pero al no tener profundidad y no echar raíces, dice la misma parábola que con la misma rapidez se seca cuando llegan los problemas, las dificultades, las tentaciones, y dice que la semilla se seca. Así que es de muy corta duración. El texto del capítulo 8 de Lucas, versículo 13, dice, los de sobre la piedra son los que han oído la palabra de Dios. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, dice la Biblia. Creen por algún tiempo, esa fe es limitada, no tiene fundamento, y en el tiempo de la prueba se apartan. Es una cosa muy, muy clara en la palabra del Señor, como para poder tomar en cuenta esto. Tal vez podemos decir que es el propio entusiasmo. Dijimos que la fe no son emociones, ¿no? A veces las emociones nos llevan por ese camino, algo rápido, algo que parece que crece pronto, pero no tiene fundamento, no ha hecho raíces. Y evidentemente cuando viene la dificultad y los problemas en la vida de la persona, cuando sale el sol y comienza a pegar fuerte, evidentemente no puede sobrellevar, no puede subsistir. Y esta clase de fe no nos sirve, ¿amén? No tiene raíces, no tiene fundamento. Necesitamos comprender que esta fe, esta es la parte negativa, ¿no? Dijimos que íbamos a ver, no podemos tenerla en cuenta. Que Dios nos libre, no está apoyada en
en las cosas emotivas, no está en las emociones, ni en las circunstancias, ni en las cosas que tal vez nos hacen poner contentos en un momento, sino realmente tenemos que buscar la fe que permanece y la fe que se afirma verdaderamente y tiene el sustento y el fundamento en la palabra del Señor. También se menciona en la Biblia a los que tienen poca fe. ¿Sí? ¿Leyó en algún momento esto? Sí. Tenemos 3 ocasiones en que el Señor reprende, yo diría como amable y tiernamente, ¿no? A sus discípulos por el afán, la ansiedad y el miedo que invadió sus corazones. Cuando leemos en Mateo 6:30, dice el texto, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí está hablando en el contexto de ese mensaje que habla acerca del afán y de la ansiedad. Es decir, de aquellos que si bien creían en el Señor, pero estaban afanados y ansiosos por las cosas cotidianas, las cosas de todos los días. Y si bien decían creer en el Señor, estaban muy preocupados por las cosas que realmente tienen para Dios una reputación totalmente diferente. Por eso ese texto termina en la Biblia diciendo, mirad o buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces allí los llama hombres de poca fe. Estaban ansiosos, preocupados por las cosas que les rodean. Es cierto que a veces nos preocupan las cosas, ¿o no es así? Pero debemos tener una fe que vaya por encima de esas preocupaciones, ¿o no? Sí, nuestra fe debe superar esas preocupaciones cotidianas y realmente debemos confiar plenamente en el Señor. El segundo texto donde encontramos esta mención del Señor es en Mateo 8:26 y dice que Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Este versículo está en el contexto de aquella tempestad que se levantó en el mar, donde los discípulos iban en la barca con Jesús y allí comenzó a soplar el viento y comenzaron las olas y comenzó a moverse la embarcación y comenzaron a temer de que la embarcación se hundiese, comenzaron a lijar la nave, pero parece que la cosa se ponía cada vez peor. Fueron a buscar al Señor y entonces el Señor es el que calma las tempestades, ¿no? Dice que el Señor reprendió al mar y al viento y a la tormenta y se hizo grande bonanza. Pero cuando se calmó el mar, cuando todos que pensaban desesperadamente que iban a morir allí en el mar, cuando se calmó el mar, el Señor les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Ahí estaba, temor a las circunstancias adversas, que a veces son como las tempestades, ¿no? ¿O no? Sí, a veces hay situaciones que vienen como grandes tormentas en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Y ahí es donde el creyente tiene que manifestarse en fe. En vez de desesperarse, tiene que tener esperanza. Porque la esperanza es un elemento de la fe, fundamental. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. De ahí viene la esperanza. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, qué importante el hecho de poder realmente creer y darnos cuenta que muchas veces estamos con este problema en la fe. Tenemos una poca fe, que cuando viene el problema, la circunstancia, la adversidad y sacude la nave, ahí nos desesperamos y no usamos nuestra fe. El Señor los llamó a sus discípulos hombres
de poca fe. En el relato de la sanidad del muchacho lunático que encontramos en el libro, o en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice así el Evangelio: y reprendió Jesús al demonio. Ustedes seguramente conocen este pasaje, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Muy concreta, muy concreta. Por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Amén. Los discípulos habían estado tratando de liberar a este muchacho de este espíritu inmundo, y no habían podido hasta que Jesús llegó. Y allí el Señor obra maravillosamente, pero cuando le habla a los discípulos, les dice, mejor dicho, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor sencillamente les dice: por vuestra poca fe. Una fe poca es una fe que no alcanza. ¿Alguna vez sintió que la fe no alcanza? Seamos sinceros, delante de Dios, no levante la mano ni nada, por supuesto. Pero ¿cuántas veces hemos sentido que nuestra fe no alcanza? Hay alguno que dice: pastor, ore usted porque Dios a usted lo escucha. Es evidente que cree que su fe no alcanza la propia. Dios nos escucha a todos. Y el que ora al Señor tiene que creer que el Señor lo está escuchando. Y si ora con fe, sabe que lo va a escuchar tanto a usted como al pastor. ¿O no es así, hermano? No tenemos el monopolio de la oración para que todos tengan que depender de la oración de uno. No, eso era cosa del Antiguo Testamento. Cada uno ahora, a cada uno Dios le ha dado el privilegio, la bendición de poder hacerlo. Entonces, qué importante que nosotros podamos realmente buscar esto. Mencionábamos al principio la petición esa de los discípulos, que les dijo: Señor, aumentanos la fe. Tal vez en esta ocasión también vendría bien en la aplicación de ese texto. Señor, si me doy cuenta que tengo poca fe, o que siempre tengo que depender de que otro ore, más allá de que nos unamos en oración, más allá de que oremos unos por otros, sin perjuicio de eso que indica la palabra del Señor como una comunión, como algo que nos une en un mismo propósito para que Dios haga la obra, pero necesitamos tener la confianza de que Dios escucha nuestra oración y que Dios responde nuestra oración. Amén. Porque si no tengo esa fe no alcanza, voy a creer que, bueno, ¿para qué voy a orar si realmente, aunque ore, yo veo que Dios a mí no me escucha? No es así. Esa poca fe debe revertirse. Amén. Pero es una de las partes negativas de las cuales la palabra del Señor nos habla. El apóstol Pablo también menciona a los débiles en la fe. Débiles en la fe. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, los versos 1 y 2, Pablo dice, hablándole a la iglesia: recibid al débil en la fe, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acá tenemos que mirar bien las palabras de Pablo y a dónde se dirige. No para contender, discutir sobre distintas posturas, porque, y aquí señalamos o se señalan algunas de las cosas que pasaban en ese momento en la iglesia. Uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. En la carta a los Corintios el tema se amplía bastante, porque, bueno, parece ser que la carne que se vendía en la carnicería era la que primero había sido ofrecida a los ídolos, se sacrificaban los animales, después no se tiraba eso, se vendía en la carnicería. Y muchos, por cuestiones de conciencia,
no querían comer la carne. Y Pablo, cuando aborda este tema en ese contexto, dice, yo me puedo comer la carne y me puedo comer al ídolo. Que si estoy viviendo por fe, esto a mí no me hace nada. Pero están los débiles en la fe. Están los que de alguna manera ese tipo de cosas puede realmente hacerlos luchar espiritualmente. Yo creo que esto es algo muy importante. Hoy día una persona débil en la fe puede discutir sobre temas de la Biblia que en realidad no termina de entender, que todavía no le son claros, y forma a lo mejor una decisión personal y dice, bueno, yo voy a tomar esta postura porque esto no lo entiendo. Y cuando ve que otro actúa de otra manera, a veces lucha, trata de alguna manera, como dice acá, contender sobre opiniones, pero esto hay que hacer de esta manera o de la otra, y el Señor dice que no debemos contender sobre opiniones, que la palabra no es para discutirla, sino para creerla. ¿No es así? Y los mandamientos de Dios no son para discutirlos, sino para obedecerlos. La Biblia no nos da mucha vuelta con esto. Entonces, muchas veces ese débil en la fe es el que parece que discute todo, porque no ha logrado entender, no ha logrado comprender ciertas cosas, y toma una postura, y si las cosas no se hacen de esa manera, entra en una lucha o en una disputa o en una discusión que en realidad no trae ninguna bendición, ni a la persona que lo hace, y tampoco a veces a quienes participan de esa cuestión. Por eso, el consejo que le da Pablo a los creyentes que son fuertes, que no están en ese nivel de fe, que cuestionan todas las cosas. Veo que están los creyentes que cuestionan todo, porque es débil en la fe. Todo cuestiona, todo cuestiona. Si esto es así, cuestiona. Si esto no han logrado comprender realmente y aceptar las cosas de Dios como son. Entonces, dice Pablo a los que son fuertes, dice, así que los que somos fuertes, Pablo se incluye, Pablo se incluye. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no debemos meternos en la discusión. ¿Está bien? Y debemos orar. Y si tal persona, tal hermano o hermana está en ese espíritu de debilidad, que podamos ayudarle, ¿no? Para que pueda tomar fuerza en el Señor y que pueda subir el nivel. Pueda subir ese escalón que le está impidiendo vivir una vida plena de fe en la gracia del Señor y en la bendición de Dios para su vida. Amén, hermano. Y esas cosas son muy comunes a veces en la iglesia, pero tenemos que crecer y tenemos que entender y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos seguir adelante. También se menciona en la Biblia una fe insegura. Una fe insegura es una fe que duda. Una fe que duda, una fe que está en la duda. Porque el que duda, y esto lo sacamos del texto que bien dice el apóstol Santiago cuando escribe a la iglesia, capítulo 1, versos 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada, sin ninguna clase de dudas, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice el texto, pues quien tal haga, el que hace esto, recibirá cosa alguna del Señor. Es importante lo que dice. Es importante porque dice que el que duda no va a recibir nada. Necesita estar seguro, necesita estar firme, creer en lo que dice la palabra del Señor, afirmarse en esa fe. El hombre, termina el texto, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto le va a afectar en todos los aspectos de su vida. Una fe insegura es la que duda, es una fe inestable y una fe cambiante. Fíjese que habla de doble ánimo. ¿Qué quiere decir esto de doble ánimo? Un hombre, una persona de doble ánimo. Lo que significa
Doble ánimo es dos almas, ánimo viene de alma, un cambio constante en la mente. Un cambio constante en la mente. Una persona de doble ánimo no puede mantenerse firme y constante, entra en una especie de vaivén, que le impide esperar confiando en las promesas y en los tiempos de Dios. Qué importante para nosotros desechar la duda, ¿no? Es cierto que la duda trata de venir a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿o no es así? Claro. Fíjese que el enemigo, el diablo, tiene mucho que ver con esto. Si miramos para atrás, nuestros primeros padres, el enemigo trató de implantarle y le implantó la duda a Adán y a Eva. Así que Dios les dijo que no podéis comer de todo árbol del huerto. Ya le cambió, porque no fue lo que Dios dijo. Pero le implantó la duda. Y cuando se implanta la duda en el corazón, perdemos todo. Por eso Santiago dice, no piense que quien tal haga va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando hay duda, no hay respuesta a la oración. Cuando hay duda, no podemos recibir lo que Dios tiene para darnos. Amén. Estaremos en el vaivén, estaremos inconstantes. A lo mejor por momentos parece que, y de repente viene la duda, y ahí, no. Es una fe insegura, inestable, una fe dudosa. Otro de los aspectos negativos dice la fe sin obras. ¿Ha escuchado hablar de esto? El mismo apóstol Santiago, yo transcribí el texto porque es muy, muy específico sobre esto y creo que no nos deja dudas el mismo texto, no hay que explicar demasiado. El apóstol Santiago dice, cuando escribe en su carta, capítulo 2, versos del 14 en adelante, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá solamente, quiere decir Santiago, la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del sostenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, va a ser imposible. Porque la fe es una acción. Como digo siempre, la fe es un verbo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mire qué negativo es el punto de la fe sin obras, que la fe sin obras es muerta. Es como si no la tuviésemos, inoperante, inactiva. Esto nos muestra que debemos realmente actuar conforme a la fe. La fe no es algo que solamente lo pensamos y ahí está, quedó ahí como en la nebulosa. No. Nos lleva a la acción, a actuar en consecuencia. Porque si no lo hacemos, si solamente quedamos en el enunciado de la fe, pero no actuamos de acuerdo a la fe que decimos profesar o que decimos tener en el Señor, basados en la palabra de Dios, evidentemente esa fe es inoperante, esa fe, bien dice aquí el apóstol Santiago, está muerta. Entonces, es de tener en cuenta esto, ¿no? ¿Usted tiene fe? Sí, yo tengo una fe bárbara. Pero, ¿está viviendo por fe? La Biblia nos dice que debemos vivir por fe. Debemos nuestra vida vivirla a través de esta maravillosa fe que el Señor nos da. Aquí termino con lo negativo,
que ya es bastante, pero es digno de mención, porque algunas de estas cosas son propias nuestras y caemos en este tipo de cosas negativas que hacen que la fe sea totalmente infructuosa en relación con nuestra vida y con la bendición de Dios. Ahora bien, la fe en cuanto a lo positivo también tiene algunos aspectos interesantes. En primera instancia, quiero decir que la Biblia habla de la medida de fe. Yo diría como una especie de fe básica. Amén. Porque en realidad cuando venimos al Señor y recibimos a Jesucristo, el Señor nos da una fe, ¿o no? No es que usamos nuestra fe humana. Él nos da una fe. Sin esa medida de fe, ninguno de los siguientes pasos de fe en la vida cristiana sería posible. Como le dice Dios a Abraham, que su fe le fue contada por justicia. Y fíjense ustedes aquí que esa fe de Abraham puede tener todos los nombres de fe que vamos a ver ahora a continuación. Porque esa fe fue probada. ¿O no es así? ¿La fe de Abraham fue probada? Sí, fue probada. Amén. Pero en principio, el hecho de que puede realmente alcanzar la justicia o la salvación de Dios mediante el acto de fe, y esto es algo que Dios nos provee. Dios nos da una medida de fe a todas las personas, a todos los que nos acercamos a Él. Y esta fe es la suficiente para creer y para recibir la salvación. Y esto es importante. Si no, sería un mérito propio, ¿no? Yo vine y recibí al Señor porque yo... No. Siempre decimos, como cantábamos también, yo no elegí a Cristo. Cristo me eligió a mí. Hay un texto que menciona esta medida de fe. En Romanos 12:3. Dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como podemos ver, esta medida de fe es la que Dios provee, porque Dios es el que nos da la fe, aún para recibir la salvación y decir Cristo es mi Salvador. Fíjese como dice el apóstol Pablo mismo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿cómo sigue el texto? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra don? Dádiva, regalo. Esto es algo que Dios nos da. Amén. No hacemos obras para ser salvos, sino que somos salvos por la fe, y esta fe no es nuestra. Esta fe es la que Dios nos provee como un don, como una dádiva maravillosa, como un regalo de Dios. O sea que en primera instancia esa medida de fe la tenemos todos, hermanos. Yo siempre, creo que muchas veces he predicado acerca de que hay creyentes que dicen, yo no tengo fe. No es que no tiene fe. Si no tiene fe no estaría acá. Estaría tomando mate, preparando el asadito del mediodía. ¿No? Pero está acá en la iglesia. Ha venido a recibir algo del Señor, algo lo ha movido, siente la necesidad de estar. Tiene fe. Pero esa fe, y ahí viene el próximo punto, esa fe tiene que ser una fe creciente. No puede quedar en una medida, en esa medida nada más que es la inicial. Cuando uno viene y dice, Cristo es mi Salvador, el Señor le da la fe para creer en el Señor, para acercarse a Él, aferrarse a Él, pero de ahí en adelante esa fe tiene que seguir creciendo. Una fe creciente progresa constantemente desde la perspectiva de que Dios quiere que nosotros tengamos una vida de crecimiento. Es decir, la fe va creciendo conforme crece nuestra vida espiritual. No podemos separar esto. Cuando hay crecimiento espiritual, debe haber crecimiento de fe. Amén. La fe va creciendo con nuestra
con el crecimiento de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo lo dice. Debemos siempre, dice Pablo, dar gracias a Dios por vosotros, por los tesalonicenses. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mire lo que le dice Pablo, ¿eh? Pablo estaba observándolos, estaba cuidándolos, la iglesia había nacido a través de su obra misionera, su ministerio, y al escribirle esta carta se goza Pablo, ¿no? Y les dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y también, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué lindo, ¿no? Una fe creciente. El crecimiento de la fe debe acompañar el crecimiento de nuestra vida espiritual. Debe estar ahí presente. Hay un texto que leemos en la carta a los Efesios para que podamos asociar esto. Capítulo 4, versículos 13 y luego 15 y 16. Un texto muy conocido que lo leemos muy seguido. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, habla de una vida que alcanzará ese nivel de perfección que es la perfección de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. Hay un crecimiento. El creyente crece en lo personal, la iglesia crece en lo corporativo. Hay un crecimiento. Bien claro habla acerca de este crecimiento, pero justamente en la unidad de la fe. Amén. Debe estar creciendo juntamente esta fe para que ese crecimiento pueda ser verdadero, pueda ser genuino. Y esta es la iglesia que el Señor quiere formar y es la iglesia que el Señor viene a buscar. ¿Usted es parte de esta iglesia que el Señor viene a buscar? Amén. Pero tenemos que, mire que el Señor nos dice que debemos ir creciendo de esta manera. Debemos ir entrelazándonos en una comunión perfecta unos con otros para poder realmente recibir cada uno el ministerio, el servicio que Dios nos da y de esta manera ir edificándonos en amor. Qué lindo todo esto. Pero ahí está la fe como un elemento propio, como un elemento infaltable de este crecimiento, de esta actitud de crecimiento en la vida cristiana. La Biblia menciona también una gran fe. ¿A quién no le gustaría tener una gran fe? A todos nos gustaría tener una gran fe. Y el Señor elogió o alabó o encomió esa gran fe en algunas circunstancias. Una fe totalmente segura, consistente, exenta de dudas y exenta de claudicaciones, de dudas, de variaciones, de cambios. Miremos el ejemplo de la mujer cananea, una mujer extranjera, no judía, y sabemos que en este caso era gentil y que los gentiles en realidad no tenían ni manifestaban generalmente fe en Dios. Sí, los judíos decían creer en Dios y manifestaban y hablaban, pero los gentiles no. Pero esta mujer le pidió a Jesús que sanara a su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Miren ustedes, se acerca al Señor en una actitud. Cuando Jesús en principio se niega, diciéndole que solo había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, al pueblo de Israel, a los judíos, ella persistió y mostró una fe tan grande que Jesús dijo, versículo Mateo 15, 28, oh mujer,
grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta fe grande, esta gran fe, es la que siempre mueve la mano poderosa del Señor. Amén. Es esa fe firme. Es esa fe que no acepta dudas. Ella tuvo una experiencia muy especial en esa instancia. Primero, fue como dejada de lado. Parece que el Señor no la escuchó. Después el Señor dice esas palabras: no es justo que deje de darle de comer a los hijos para darle de comer a los perrillos. Yo creo que más de uno de nosotros hubiera salido corriendo, enojado con el Señor. ¿Quién se cree que es? Discúlpenme, pero somos de esa clase. Pero esta mujer no dio una respuesta a esas palabras y dijo: Señor, también los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Gloria a Dios. Qué gran fe tuvo esta mujer en su humildad. No era una persona que vino con pompas, ¿no? Como, tal vez como Naamán, que fue con toda su riqueza a verlo a Eliseo, con toda su... No, esta mujer se humilló. Y tuvo una experiencia, yo diría, negativa cuando se acercó al Señor. Sin embargo, ella vino con la certeza, la convicción de que el Señor era el único que podía obrar. Qué maravilloso. El Señor dijo que esa fe era grande. Esa fe era grande. Qué hermoso. ¿Queremos tener una fe grande así? Fíjese que esa grandeza de la fe contrasta con la humildad de quien la ejerció. No podemos dejar de señalar esto. No fue alguien que vino y dijo: yo soy No. Esta persona hasta recibió y fue humillada. Sin embargo, desde esa humillación, esa gran fe hizo que el Señor pudiera realmente alabarla y pudiera recibir la sanidad de su hija. Que el Señor nos ayude para que podamos ver estas partes positivas de la fe. Amén. ¿Cuántas veces hemos venido a buscar del Señor y cualquier cosita que pasó nos hizo enojar? No, ustedes no. A mí. Y nos perdimos la bendición de Dios. ¿O no es así? Pero esta mujer se humilló en la presencia del Señor. Y creo que se cumple lo que el Señor dijo, ¿no? El que se humilla será engrandecido. Desde esa humillación y desde esa humildad, ella pudo mostrar una gran fe que el Señor no pasó por alto, sino que recompensó, dándole la bendición que había venido a buscar. No se pierda la bendición del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Una fe fuerte, una fe fortalecida por el poder de Dios también. Mire, Romanos capítulo 4, versos 20 al 21. Dice: tampoco dudó, y aquí está hablando de Abraham, en ese pasaje del capítulo 4 donde habla acerca de la fe de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fortalecer la fe. ¿Es necesario que la fe se fortalezca? Sí. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, elemento de la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjese que él tenía fe en Dios y en la palabra de Dios. Como digo,
no era una fe ciega, tenía una fe de ojos bien grandotes, mirando las promesas de Dios, la palabra que Dios le había dado. La fe fortalecida no va a vacilar, no va a dudar. Más allá de las circunstancias, se mantiene firme en la promesa de Dios. Mire, Abraham dice que podría haber vacilado y podría haber fallado en esto, porque cuando Dios hizo la promesa y a esta altura de que le iba a dar un hijo, había unas cuantas cosas en contra de que se cumpliera la promesa. La primera de ellas era que Sara, su esposa, era ya anciana y encima estéril. Y él tenía 100 años, como 100 años. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y yo digo, qué importante para nosotros tener esta fe fortalecida en el Señor, por el poder del Señor. Amén. Necesitamos que el Señor, que el poder de Dios fortalezca esa fe. Y esa fe se fortalece también cuando notamos que el oír la palabra de Dios puede tener mucho que ver con esto. ¿O no es así? Muchas veces venimos desinflados, pero escuchamos la palabra y el Señor, esa fe poca, esa fe endeble, esa fe dudosa, de repente se fortalece. ¿O no es así, hermano? ¿Alguna vez ha salido fortalecido en la fe de la iglesia, de la casa de Dios? Bueno, ahí está, una fe fortalecida. Tenemos que buscar esa fortaleza, ese contacto con el Señor. Y buscar que esa fe se nos fortalezca. No tenemos que dejar que la fe se siga debilitando, que esa fe siga decayendo. Y después venir como víctimas delante del Señor diciendo, Señor, pero... ¿Y si Él nos quiere dotar de esa maravillosa fe para que nosotros podamos realmente recibir todo lo que el Señor nos ha prometido? ¿Usted cree que Dios es fiel a sus promesas? Amén. Pero esas promesas se alcanzan por fe. Y no piense que el que duda va a recibir alguna de esas cosas. Entonces está claro en la palabra para que nosotros podamos verdaderamente entender. También podemos mencionar la fe que está basada en la palabra de Dios. Una fe que está vinculada con lo que nos enseña la palabra de Dios, el testimonio de las Escrituras. Y esto es algo importante para nosotros. Podemos llamarle, algunos le llaman a esta clase de fe la fe histórica, porque se basa en todo lo que Dios dijo, en todo lo que Dios hizo, en todo lo que está escrito, en toda la palabra del Señor. Entonces, yo voy a la palabra y ahí recibo la fortaleza de esta fe que tenemos. Mire que el Señor lo dijo esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Escritura tenemos el testimonio de Dios para nuestra vida. Amén. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender, que a través de la palabra esa fe puede ir creciendo en nuestra vida. Las Escrituras que Jesús usó para persuadir a los judíos de su tiempo también nos siguen hablando hoy en día. Porque están aquí, las tenemos nosotros, ¿o no? Las leemos en la palabra de Dios. Las profecías que se han cumplido de la Escritura proporcionan pruebas que nos dan a entender de que realmente el Señor es quien dice ser. ¿O no es así? Claro, en la Escritura. La prueba está ahí, la tenemos, la podemos leer, la podemos comprobar, la podemos creer y la podemos recibir. Qué hermoso que podamos entender esto. Por la fe viene, dice, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene este papel la fe, la palabra de Dios en cuanto a la fe. Tiene que ser una fe genuina. Una fe genuina. Una fe genuina y sincera que brota de un corazón sincero
con el deseo de hacer lo correcto. Es decir, ¿qué es lo correcto? ¿Mi voluntad? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que a mí me parece? ¿O la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Amén. Una fe genuina es una fe sincera, que brota de un corazón sincero que está deseando y anhelante hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo importante. Puede haber una fe que no es genuina, por eso ahí se menciona de alguna manera la fe no fingida, ¿no? Cuando miramos la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, la primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahí está, una fe genuina, verdadera, una fe que está puesta en la palabra del Señor y en hacer lo que la palabra de Dios nos muestra. Es esa fe genuina. Cuando leemos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, le dice: trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo. Era un joven que había comenzado a seguir al apóstol en los momentos difíciles, cuando el apóstol estaba realizando su obra misionera, y en los momentos peores, ¿no? Cuando lo apedrearon allí en Listra, lo tiraron fuera de la ciudad como si hubiera muerto, y en toda esa experiencia, ahí se suma Timoteo a la obra misionera y comienza a trabajar y comienza a servir al Señor unido al apóstol Pablo. Entonces dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué lindo esto, ¿no? Una fe. No es que la fe, interpretar esto que viene como una herencia. Dice, bueno, si mi mamá tuvo fe y mi abuela tuvo fe, yo voy a tener fe. No, pero qué importante es que aquellos que nos precedieron hayan sido personas de fe. ¿Es importante o no vale para nada? Es importante. Es importante que el testimonio de nuestra fe afecte a nuestros hijos y afecte a nuestros nietos. Pablo aquí muestra esto. Y una fe verdadera, no fingida, una fe verdadera. Entonces, que el Señor nos ayude. Por último, una fe en común. Y esto tal vez hablando corporativamente como iglesia. Una fe compartida por todos los cristianos que creen que la humanidad puede encontrar la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Una fe que compartimos. En la carta que Pablo le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 4, menciona de una manera muy especial también esto. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Miren, una fe en común, la misma fe. Gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este concepto lo vemos también cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1 de su carta, versículo 12. Y le dice, esto es, cuando les habla a la iglesia de Roma, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¡Qué lindo! ¿Usted tiene la misma fe que yo? No, yo tengo una fe importada. Tenemos una fe en común. Y esto es lo que nos une. Y Pablo, mire cómo se está sintiendo, siendo que Pablo no había estado en Roma. No había sido, como algunos creen, el fundador de la iglesia de Roma. No. Le está escribiendo una iglesia que ya estaba funcionando y que Pablo anhelaba conocerla. Y le dice, ¿no?
Y le dice esto es para ser mutuamente confortados. Él tenía ganas de estar entre ellos. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo quisiera decir que nosotros estamos aquí porque tenemos una fe en común. Es algo positivo. Todos creemos, tenemos una misma fe. Debemos tener una misma fe. Y esto es algo maravilloso para que podamos realmente comprender. Quiero solamente terminar la reflexión, el mensaje, con el texto de Judas, versículo 3. Tiene un solo capítulo, por eso no digo el capítulo 1. Y les dice así, a la iglesia en general. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí está. Está animando a los creyentes. En tiempos difíciles, en tiempos donde había falsos maestros, falsas doctrinas, vientos de doctrina, y nosotros hoy tenemos huracanes de doctrina, y tenemos toda clase de ataques contra la doctrina de Cristo, pero nosotros tenemos no solo esta común salvación, sino esta común fe, que podemos, como dice aquí, contender ardientemente por esta fe que hemos recibido y por esta salvación que hemos recibido a través de la obra de Cristo y a través de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Creo que ha venido bien este pasear un poquitito por los distintos niveles de fe que muestra la palabra del Señor. Escarbando vamos a encontrar algunos otros, pero me pareció que esto era lo que comúnmente podemos distinguir o discernir en la iglesia y aún en nuestra propia vida. Y Dios quiera que nuestra fe en esta mañana haya podido ser edificada, fortalecida y renovada por la palabra y por el Espíritu de Dios. Amén.